Amados hermanos, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este servicio virtual que tenemos este domingo. Desafortunadamente hemos tenido que regresar a este estilo de servicios debido a la pandemia, a las circunstancias que imperan en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra iglesia. Pero estamos gozosos de saber que estamos juntos. Así que le doy la más cordial bienvenida a usted, que es miembro en plena comunión de nuestra iglesia, Dios es amor. Me da mucho gusto saludar también a usted, que simpatiza con nosotros, que ha asistido a lo largo de estos 2 años de pandemia. Me da mucho gusto saludarle. Pero a todos ustedes que nos ven en algún otro lugar, aquí, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en algún estado del país, o quizá, ¿por qué no?, en algún otro lugar del mundo. Le damos la bienvenida, esperamos que se goce junto con nosotros de este domingo, Día del Señor, y anhelamos juntos alabar el nombre de nuestro Dios. Sean todos ustedes bienvenidos. Le quiero recordar que el servicio de adoración que tenemos ahora es como si lo tuviéramos en la iglesia. Y yo le voy a pedir entonces que tenga toda la actitud de reverencia que se requiere, como si estuviéramos en la iglesia. De tal manera que cuando haya que leer, lea, cuando haya que cantar, cante. Guarde este tiempo, no se distraiga, no esté en algún otro lugar, no tenga usted solamente el sonido haciendo cualquier otra cosa, concéntrese en la adoración. Vamos a empezar entonces nuestro servicio y lo vamos a hacer escuchando con toda reverencia el preludio. Llamamiento a la adoración. Les voy a pedir, hermanos, que ahí en el lugar donde se encuentran, puestos de pie, abran sus Biblias en Primera de Crónicas, número 29, versículos del 10 al 13. Lectura en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 13. Y vamos a leer todos juntos, dice la palabra del Señor. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo.
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Oremos, hermanos. Amado Padre, solamente tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Y esta tarde venimos delante de tu presencia para darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Señor. Tú has provisto a tu Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Dios, porque esta tarde nuestro corazón viene con humildad, pero con una alegría a adorar y a glorificar tu nombre. Te rogamos, Señor, que tú recibas esta adoración que sale de nuestros labios para darte a ti toda la gloria que tú te mereces. Te lo suplicamos, Dios, que la recibas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, y con ese espíritu de adorar a nuestro Dios, adorémosle cantando el himno número 64, Load al Gran Rey. Confesión de pecados. Les voy a pedir, por favor, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 8. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 8, dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros los anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oremos, hermanos. Amado Padre, venimos delante de ti reconociendo nuestra condición de pecadores, reconociendo que te ofendemos con muchas acciones, con el pensamiento y con muchas miradas y con muchos actos indebidos, Señor. Pero venimos delante de ti esta tarde para suplicarte, Dios, que por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, la cual nos ha dado remisión de pecados, podemos venir delante de ti y confesar nuestros pecados, Señor. Decirte que te hemos ofendido, mi Dios, que no hemos hecho lo bueno delante de tus ojos y que nos arrepentimos de estar viviendo de esta manera. Te suplicamos que tú perdones todos nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. Y agradecidos por ello, Señor, es que queremos restaurar esta comunión contigo. Perdónanos, Dios, sabiendo que en 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, en este momento en el que venimos, te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por su muerte vicaria en la cruz y por su resurrección a vida eterna, declarando la victoria sobre la muerte. Gracias, Dios, por perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y ahora, Señor, permítenos estar confiados en ti, buscando honrarte y glorificarte con nuestras vidas, porque te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y así, hermanos, con esa actitud de confesión y de arrepentimiento, vengamos delante del Señor a adorarle, cantando el himno número 159, Cordero del Señor. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado
Ha llegado, hermanos, el tiempo de la oración de intercesión. Para esto, vamos a hacer una lectura bíblica y le voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo número 1. Nehemías 1. Y voy a leer los versículos 1 a 11. Nehemías 1, 1 al 11. Abra su Biblia, tenga su Biblia abierta, léalo desde su dispositivo, también lo puede leer en pantalla porque aparecerá el texto en pantalla. Le voy a pedir que con toda reverencia estemos atentos a la lectura y después a la oración de intercesión. La lectura dice esto, Nehemías 1, del 1 al 11, de la siguiente manera. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Le invito para que allá en su casa incline sus rostros y también, como he insistido con toda reverencia y sin distracción, me acompañe en esta oración que hago a nombre de toda la congregación. Oramos. Amoroso Señor, te damos muchas gracias. Y así como Nehemías, nosotros también sabemos que podemos invocar tu nombre. Podemos saber que estamos cercanos a ti porque tú has permitido esta cercanía a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Nosotros sabemos, Padre, que tú nos escuchas, tenemos esa certeza, no solamente porque alguien nos lo ha dicho, sino nuestra experiencia espiritual es que mantenemos un diálogo contigo, una conversación contigo. Tú nos hablas a través de tu palabra. Nosotros respondemos en nuestra oración, presentamos delante de ti nuestra súplica, traemos ante ti la alabanza y venimos a ti en confesión y en gratitud. Lo hacemos conscientes de que somos un pueblo comprado por la sangre de Cristo, que se dirige al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibe pues, Padre, esta oración. Te damos muchas gracias porque sin duda alguna, Señor, tú perdonas nuestros pecados. Estamos seguros de esto porque tu palabra así lo afirma, así lo promete. Sabemos nosotros, Padre, que ese pecado que has perdonado de nosotros lo has alejado, lo has quitado del medio. No servirá para que cuando estemos ante el tribunal del Señor, no servirá para condenarnos porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Estamos muy agradecidos con eso, Señor, porque lo que ha propiciado nuestro perdón no ha sido nuestra conducta, sino el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esto, Padre. Pero también estamos agradecidos, Señor, por todas las cosas. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, justo en estos momentos, en estos días de gran calamidad, estamos agradecidos. Padre, no permitas que tengamos corazones ingratos,
que seamos malagradecidos. No permitas, Padre, que tengamos unas expectativas como ideadas por nuestra mente respecto de cómo debe de ser tu relación con nosotros. Sabemos, Padre, que aquellas cosas que están sucediendo, que nos han pasado, están dentro de tu voluntad y vamos a aceptarlas porque así es y por eso te damos gracias. Gracias por eso, Padre. Pero gracias también porque has sacado a otros de una condición de enfermedad. Gracias, Padre, también porque nos mantienes activos en la iglesia y a pesar de que no podemos vernos físicamente, a pesar de que no podemos estar juntos, Señor, abrazándonos, saludándonos, platicando juntos, sí lo podemos hacer por este medio que tú has permitido que esté ahora en medio de nosotros. Padre, muchas gracias por esto. Gracias también porque las organizaciones de la iglesia no se detienen, siguen adelante, no hay cosa que detenga a la iglesia. De tal manera que la femenil sigue adelante, los jóvenes de A-Kids y también el trabajo del coro, Señor, así como también el trabajo del consistorio y de la Junta de Diáconos. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu presencia preciosa y permanente en medio de nosotros. Te lo agradecemos. Y traemos nuestra petición. Nuestra petición, Señor, está centrada en tu voluntad. No queremos aconsejarte, no queremos decirte cómo hacer las cosas. No nos atrevemos, Señor, a sugerirte. Pero lo que sí hacemos es suplicar que se haga tu voluntad en la petición que te presentamos. Oh Dios, tú sabes en estas semanas cuánto hemos padecido, cuánto hemos escuchado. Gran cantidad de personas de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia muy cercanas a nosotros han sido contagiadas con este virus malicioso. Cada día escuchamos de una persona que ha sido contagiada o dos. Algunos las pasan mejor que otros. Pero Señor, tenemos esta noticia. No nos espanta más. Ya no tenemos nosotros, Señor, este susto que representó al principio de la pandemia. Sin embargo, sí tenemos nosotros una precaución al respecto. Suplicamos, Dios, que tú saques adelante a todos mis hermanos, que tú conoces perfectamente bien que ahora mismo están con la infección. Gente y miembros de nuestra iglesia, personas simpatizantes de nuestra iglesia, personas que están cercanas a nosotros, que están infectados. Padre, no permitas que haya personas que pierdan la batalla en medio de esta crisis, sino rescata, Señor, si es tu voluntad, a todas aquellas personas que están en esta condición. Pero, Señor, no queremos pasar por alto tampoco a aquellos que no están enfermos por el virus, sino por cualquier otra cosa. Así que nosotros nos acordamos de aquellas nuestras hermanas y hermanos que están en tratamientos desde hace mucho tiempo. Algunas semanas con tratamientos muy fuertes, otras con tratamientos no tan fuertes. Pero todos, Señor, aquellos que no están con el virus, pero que están con alguna otra enfermedad, los ponemos delante de tu presencia para que sean socorridos por ti y que tú también, Señor, con todo seas escudo y refugio y pronto auxilio en la tribulación. Pero además, Señor, queremos poner en tus manos a nuestro hermano Luis Castro. Señor, por el sensible fallecimiento de su mamá. Y te ruego en el nombre de Jesús, te rogamos en el nombre de Jesús que traigas consuelo a la vida de él, de su esposa, de sus hijos, pero también de sus hermanas, hermanos, de toda la familia, Padre. La pérdida de un ser amado es sensible. Lloramos, nos sentimos, padecemos, pero tú eres Dios que sabe cómo hacer las cosas. Pues entonces ponemos en tus manos a mi hermano, suplicando, Señor, tu hermosa presencia y tu amoroso consuelo. Está con él, Señor, te lo rogamos así. Juntamente con esto, con todas aquellas personas, Señor, que han perdido algún ser amado, que han estado en una condición de esta naturaleza, suplicamos y pedimos también por ellos, Padre. Dentro de nuestra iglesia o fuera de nuestra iglesia. Señor, está en la actividad de nuestra iglesia. Aquellas cosas que hemos planeado y no hemos podido hacer por esta situación. Aquella incertidumbre, Señor, que nosotros tenemos, permite que se convierta en una expectativa santa de tu providencia. Y ayúdanos, Señor, a depender de ti. Lo necesitamos mucho, lo necesitamos todo el tiempo. Te rogamos, Padre, para que la tecnología que has permitido que esté en este tiempo no falle durante la transmisión de los cultos, de las clases, de las reflexiones, de las oraciones. Te suplicamos, Padre, que no permitas que las personas asistentes a nuestra iglesia se acostumbren a una condición virtual que no es la correcta, pero que es necesaria a partir de esta crisis. Que anhelemos todos, Señor, estar en la casa, en los atrios de Jehová. Y te suplicamos que permitas que pronto, muy pronto,
podamos estar otra vez presentes, teniendo nuestros cultos presenciales, y no para vernos, no con el propósito de saludarnos, no con el propósito del compañerismo, sino para que juntos alabemos y glorifiquemos tu santo nombre. Padre, te presentamos nuestras oraciones, sabiendo que tú escuchas y que el Señor Jesucristo, mediador nuestro, la lleva ante tu presencia y el Espíritu Santo la traduce con gemidos indecibles. Aquellas cosas, Padre, que son absurdas, que buscan solamente cubrir nuestras pasiones, nuestros deseos, si no son tu voluntad, no las atiendas. Lo que estamos haciendo, lo que estamos pidiendo es: hágase tu voluntad. Así como tu voluntad se hace en el cielo, queremos que se haga también aquí en la tierra. Te alabamos, Padre, esperamos por ti y agradecemos tu presencia en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote, mediador y Rey de reyes y Señor de señores, Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, les invito para que ahora entonemos el himno 346, Me guía Él. Cantemos con gozo. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca desmayar. Mi senda junto a ti correr, pues eres tú mi guía fiel. Me guía Él con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar, no habré ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor. Me guía Él con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Hermanos, llegó el momento del ofertorio y les voy a pedir que escuchen esta porción de la palabra que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos.
Damos gracias a Dios porque el último domingo que fue culto de manera presencial hubo hermanos que ya honraron a Dios a través de sus primicias y queremos invitarte como iglesia a que tú participes, que no te pierdas de esta gran bendición porque Dios va a seguir obrando en nuestras vidas y Él sabe perfectamente lo que necesitamos. También te quiero invitar a que tú vayas a la iglesia durante estas semanas que no vamos a estar teniendo culto presencial de 9 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados de 9 de la mañana al mediodía. Puedes dejar tu ofrenda ahí con nuestros hermanos guardatemplos y la junta de diáconos se acercará con ellos y estamos confiados en que juntos podremos hacer una buena labor de administración de todo lo que entra para la obra de Dios. Te voy a pedir también que cierres tus ojos y vamos a orar por este momento. Señor, te damos gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros a lo largo de esta semana, porque no nos ha faltado nada, Señor. Igual ya estamos pasando por adversidades económicas, pero sabemos que tú estás en esas pruebas difíciles. Sabemos que hay pruebas de salud y ahí nosotros también podemos ver tu provisión. Te queremos pedir, Señor, que Dios es amor, que los hermanos que también nos están acompañando y asisten a otra iglesia, tú toques nuestros corazones y podamos ser gentes generosas, que podamos dar sin desprendernos, así como poder ofrendarte, también ayudar a los hermanos que necesitan de tu ayuda. Sabemos que hay hermanos que están honrándote también por estos medios y que están haciendo un gran sacrificio y sabemos que tú vas a recompensar por eso. Te ofrecemos estas ofrendas y lo que se ha de depositar en esta semana en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, te recordamos que puedes asistir a la iglesia entre semana de 9 a 5 y los días sábados de 9 de la mañana a mediodía. Que Dios te bendiga. Ha llegado el momento, hermanos, de la reflexión de la palabra de nuestro Dios, para lo cual le voy a suplicar que por favor abra su Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo número 1, es el capítulo donde estamos ahora, en los versículos 3 a 11. Así que voy a hacer la lectura de primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 a 11. De la misma manera le pido por favor que tenga su Biblia abierta, póngala en su celular, en su dispositivo o véala en pantalla y durante este tiempo de meditación de la predicación de la palabra le pido que esté absolutamente concentrado. Vamos allá. Primera de Timoteo 1, 3 a 11 dice: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Voy a repetir el versículo 3 y el versículo 4 que dicen: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ya empezamos el análisis de esta carta maravillosa pastoral del apóstol Pablo a Timoteo.
Hemos hablado un poco del remitente, hemos hablado del destinatario y del saludo la semana pasada, entendiendo que el apóstol Pablo, que ha sido apóstol mandado por Dios, no autonombrado, no fue nombrado apóstol por un concilio, fue directamente nombrado por Dios. Lo veíamos también en el primer versículo de Gálatas 1, y hay testimonio también en este pasaje. Vimos también el remitente, el destinatario, perdón, que es Timoteo. Timoteo, que lo conocemos bien, lo vamos a conocer un poco más adelante en 2 de Timoteo, pero sabemos que este es un joven que el apóstol Pablo ha tomado desde Listra para su segundo viaje misionero y que es un verdadero hijo de la fe, como dice el mismo apóstol, verdadero hijo en la fe. Es un fiel seguidor de Jesucristo, y tenemos que entender, no es un fiel seguidor de Pablo, es un fiel seguidor de Jesucristo que ha entendido el evangelio, que ha tenido que ser circuncidado por causa de los judíos, dado que él es de padre griego y de madre judía, pero que ha tenido pues el valor y además el llamado para poder ministrar en iglesias tan importantes como el caso de la iglesia en Éfeso. Así que hemos hablado un poco de esto, y el saludo, que está revestido de gracia, misericordia y paz. Y decíamos la semana pasada que los saludos a las iglesias es solamente de gracia y paz, y los saludos a las pastorales es gracia y añaden misericordia y paz. De esto ya hablamos la semana pasada, y ahí está la grabación para quien quiera recurrir a ella. Pero ahora entonces nos enfrentamos un poco más a quizá el tema de la carta, o la preocupación del apóstol Pablo en la carta. Recién en la primera predicación, que fue hace 15 días, hablábamos un poco acerca de esto. Una de las preocupaciones que tenía Pablo cuando le escribe a Timoteo es que seguramente en la iglesia de Éfeso, como en muchas otras iglesias de la región, se estaba perdiendo, ¿verdad?, este amor por la doctrina correcta. Estaban entrando falsos maestros y había una gran confusión al respecto del verdadero evangelio. Entonces el apóstol Pablo va a escribirle a este joven pastor para que pueda poner atención, no solamente, como lo va a hacer más adelante, respecto de las características de los que anhelen el obispado o el diaconado, sino que va a hablar acerca de la doctrina. Es muy importante que nosotros podamos distinguir que el apóstol Pablo va a hablar primero del cuidado que se tiene que tener de la doctrina, para que posteriormente, ya en el capítulo número 3, hable de los que anhelan el obispado. Cuando habla de los que anhelan el obispado, dice que no sean neófitos. Y bueno, está puesto ya más adelante en el capítulo 3, porque lo primero que hace es poner atención en la doctrina. Cuando una persona es neófita, no estamos hablando que es un neófito que no sepa leer o escribir, sino que es un neófito que es una persona indocta, que es una persona mal preparada en la doctrina fundamental, en la doctrina de las Escrituras. Así que el apóstol pone pues el dedo en la llaga, y ya de entrada va a hablar con Timoteo al respecto de esto. Y le va a decir, esta es la razón por la que te puse allí en Éfeso cuando estábamos, o cuando fui a Macedonia. Es decir, un día cuando fueron juntos a Macedonia. No es Listra no está en Macedonia, Listra está en Asia, pero Macedonia es en el segundo viaje misionero después del mar Egeo, cuando pasan, y la región de Macedonia tiene las ciudades de Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, etcétera, Atenas, etcétera. Así que cuando estaban en este viaje de Macedonia, dice el apóstol, donde también pasan por Éfeso, ¿verdad? Le pidió, ¿verdad? Que se quedara en Éfeso. Ahora, no se tenía que quedar en Éfeso solamente para descargarse de Timoteo, sino que se tuvo que quedar en Éfeso para pastorear esta iglesia que él había fundado y que tenía grandes conflictos, grandes dudas doctrinales, y que tenía que atender Timoteo. A la postre, el apóstol Juan va a escribir a esta misma iglesia de Éfeso diciendo que ha perdido su primer amor. Es decir, la iglesia esta de Éfeso ha tenido unas circunstancias bastante particulares, con una gran doctrina, ¿verdad? Pero a veces con la puerta abierta para las doctrinas equivocadas. Bueno, pues el apóstol Pablo le pide a Timoteo que se quede allí en Éfeso, y le dice, este es el propósito por el que yo pedí que te quedases allí en Éfeso cuando fuimos a Macedonia. Y de ahí entonces viene justamente el énfasis que el apóstol Pablo quiere hacer a Timoteo, joven pastor, que nadie tiene que tener un poco su juventud, pero que tiene que tomar las circunstancias en sus manos para que él atienda diligentemente aquellas cosas que son
que son dañinas o que están dañando a la iglesia de Éfeso. Había una circunstancia, estaba la perversión, había una perversión del evangelio en el punto de la doctrina correcta, una perversión. Había seguramente llegado falsos maestros, seguramente estaban llegando personas equivocadas que estaban tratando de disuadir a los cristianos a un pensamiento diferente y alejarlos, ¿verdad?, de la correcta doctrina. Pero no tenemos la menor duda, amados hermanos, como en aquel tiempo y como en el nuestro, el orquestador de toda confusión es absolutamente Satanás. Satanás es justamente el que está buscando distraer, el que está buscando confundir, el que está buscando desviar el pensamiento doctrinal de la iglesia verdadera. Y casi pudiésemos decir, aunque no lo vamos a afirmar, porque lo que sí podemos afirmar es que el Señor vencerá al final, ya es vencedor desde ahora, es que pareciera ser que Satanás va ganando la batalla en la persuasión de doctrinas equivocadas en nuestro tiempo, como lo era seguramente en el tiempo de Timoteo. Pues Satanás estaba activo, Satanás sigue activo y está tratando de confundir, está tratando de disuadir acerca de la verdadera doctrina a los hijos de Dios, los que estamos centrados e interesados en la doctrina bíblica. Tenemos que decir que no es tan peligroso cualquier otro ataque. Hay algunos ataques, ¿verdad?, que pudiéramos decir que son perniciosos. Si pudiéramos nosotros pensar, ¿cuál es el peor ataque que pueda tener la iglesia, ¿no? ¿Qué está atacando el enemigo, verdad, con la iglesia? A lo mejor nos vamos a asuntos de la moral o de las buenas costumbres, ¿verdad? Diríamos, bueno, todos estos temas de la ideología de género y del aborto, se está atacando ahí Satanás. No hay duda que así es, ¿verdad? Vemos nosotros los asuntos de la moral y de las buenas costumbres y decimos, aquí está Satanás, está atacando esto, pero déjenme decirles que este no es el ataque más importante que Satanás tiene. El ataque más importante que Satanás está haciendo, en el cual estamos nosotros enfrentando, no tiene que ver con la moral y con las buenas costumbres. El ataque que está haciendo el enemigo en contra de la iglesia está en la doctrina. Está en la doctrina. Todas aquellas cosas que la Biblia enseña, que dice, que marca, que establece como principios, como doctrinas, como maneras de pensar y de vivir, esas son las que está atacando Satanás. Un ejemplo muy concreto es este. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, y escucháramos a Satanás diciendo que la Biblia no es una inspiración, no tiene una inspiración plenaria, que la Biblia no es inerrante, que no es infalible, que la Biblia tiene errores, si pensáramos esto, entonces estamos hablando de que nos está atacando la doctrina y estamos persuadidos de que la Biblia no tiene la verdad. Si la Biblia no tiene la verdad, entonces todo se puede. Dos personas del mismo sexo se casen, o que pueda abortar una mujer, o que los niños tengan la posibilidad de decidir su propio género, su propio sexo. Es decir, todo se podría, porque no hay una base absoluta sobre la cual descansar. Así que no estamos atacando todas aquellas cosas periféricas de la moral y de las buenas costumbres, sino el ataque frontal está en contra de las Escrituras, en contra de la doctrina que emana de las Escrituras. Pero el Señor nos previno. El Señor, ¿verdad?, hizo algún recordatorio o nos recordó de los peligros de los falsos maestros. Por ejemplo, allá en el capítulo número 7 de Mateo, en el versículo número 15, el Señor dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto lo dijo el Señor. Y en el capítulo número 24, el Señor Jesucristo, ya en el capítulo 24, en el versículo 11, dice, por ejemplo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero más adelante, en el versículo 24 de este mismo capítulo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos cristos. El Señor previno, el Señor dijo, esto va a pasar. Y parece ser que en la iglesia de Éfeso estaba sucediendo esto.
Pero hermanos amados, parece ser que en nuestros tiempos se está pasando esto. Se han levantado falsos maestros, se han levantado falsos cristos, y lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es: yo te dejé en Éfeso, estás en la iglesia, estás como pastor de la iglesia, joven, pero estás ahí con la imposición de manos del presbiterio. Tú eres el pastor y yo te puse aquí, no para los temas de la moral y de las buenas costumbres, que son importantes y que están en el texto bíblico, pero lo más importante para evitar todas aquellas cosas es que cuides que no se enseñen diferentes doctrinas. Debes tener mucho cuidado. Así lo hace el apóstol Pablo. Lo que hace en el versículo 3 al final es lo que dice: para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Pero note usted que en el versículo número 3 el apóstol dice: para que mandases a algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Puede usted pensar, ¿verdad? O podemos pensar que es una generalidad, ¿no? O que no está pensando el apóstol Pablo en nadie en particular. Sin embargo, tenemos que ir un poquito más al fondo con el texto. Estos algunos. A veces es impersonal, pero sí está etiquetado a estos algunos. Algunos pueden ser un grupo de personas que verdaderamente están distinguidas o no, y que están predicando diferente doctrina, que ha sido evidenciada la predicación de la doctrina diferente. Tanto así que el apóstol tiene que escribirle a Timoteo esto. Pero también podemos pensar que estos algunos tienen caras, ¿verdad? Tienen rostros, tienen nombres. Y quizá, ¿verdad?, sin especular demasiado, porque el texto casi lo confirma, en el versículo número 20 de este capítulo número 1 de Primera de Timoteo, a estos algunos les va a hacer una referencia directa. Y muy probablemente sean estos del versículo 20. Dice, versículo 20, capítulo 1, Primera de Timoteo: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Serán estos algunos? Bueno, estos dos pueden ser algunos. Pueden ser un grupo y estos son parte de los algunos. Nosotros hemos visto y ahorita hemos leído en el texto que hemos leído ya desde el principio, de que el apóstol hace énfasis sobre estos algunos. Dice el versículo 6, por ejemplo: de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. Algunos. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que ciertamente es posible que Himeneo y Alejandro estén dentro de este grupo de los algunos, pero los algunos pueden ser 2, 3 más o muchos, o una organización. Y dice el apóstol que le manda, ¿verdad?, a Timoteo para que le diga, para que esté atento de algunos que están enseñando, efectivamente están enseñando diferente doctrina. Estos algunos tienen una característica muy particular. Versículo 7. Miren nada más qué característica tienen estos algunos que enseñan diferentes doctrinas. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estos presumiblemente, algunos, dentro de los cuales pueden estar Himeneo y Alejandro, son aquellos que piensan que saben mucho y que incluso puede ser que hasta tengan muchos estudios, doctores de la ley. Yo le puedo afirmar con toda seguridad, porque lo he visto, los he oído, los he escuchado, los he leído, que hay personas grandemente instruidas, personas que han estudiado muchísimo, que han profundizado muchísimo y que son fraudulentas y que enseñan doctrinas diferentes. Los liberales de nuestro tiempo son personas que tienen como característica alta capacidad intelectual. Tienen discursos muy convincentes, muy intelectuales, muy retadores. Tienen un lenguaje lleno de palabras rebuscadas. Son personas que pueden convencernos de que el rojo es blanco. Son doctores de la ley, presumen de ser doctores de la ley, pero dice el apóstol Pablo, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Porque muchos doctores de la ley de aquel tiempo y de nuestro tiempo quisieron ensoberbecerse de la palabra. Recién acabo de escuchar o de leer más bien una publicación en Facebook de un pseudo pastor que dijo que el Señor le había dado una revelación más grande que la Biblia. Imagínense nada más qué tontería.
Y este tipo de personas son las que están predicando y que tienen millones de seguidores o miles de seguidores. Pero no solamente aquellos grandes, ¿verdad?, hombres de fe, pero hay algunas personas dentro de las comunidades cristianas de nuestro país que no tienen quizá grandes cantidades de personas, pero que están metidos en la iglesia y que están enseñando diferente doctrina y que están diciendo que la Biblia tiene errores y que están diciendo que los milagros de Cristo tienen una razón lógica, que no hay que pensar que son milagros en sí mismos, y que están diciendo una gran cantidad de asuntos apelando a su conocimiento del idioma, apelando a su conocimiento de la historia, de la arqueología, de la antropología, apelando a aquel conocimiento que tienen sobre la teología, ese conocimiento profundo, escarban y escarban y escarban y sacan una gran cantidad de información equivocada, de información tergiversada. Habría que tener mucho cuidado. Pero lo único que ellos hacen es que son enseñadores de maldad. Dice el apóstol que él sabe que la ley es buena, versículo 8, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes y los impíos, pecadores, los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, y una lista larga. Y estos doctores de la ley que tergiversan el evangelio, que enseñan diferente doctrina, lo único que hacen es que enseñan maldades. Pero quiero decirle algo más. ¿Cómo se pueden combatir los falsos maestros? Los falsos maestros y los falsos predicadores, aquellos que enseñan doctrinas diferentes, tienen éxito porque hay quienes les escuchan. Porque hay gente no preparada. Porque la iglesia no está lista, no está preparada, no está estudiada de la palabra sencilla, de la palabra perspicua, la palabra clara, la palabra suficiente. Cuando la iglesia no está bien preparada, entonces es seducida en las diferentes doctrinas. Es seducida en los pensamientos contrarios a las Escrituras. Si no hubiese personas que son presa fácil de aquellos falsos maestros, esos falsos maestros no existirían, pero siempre va a haber. Siempre va a haber. He escuchado testimonios, amados hermanos, en estos últimos 2 años, de personas que me han dicho: yo entendí esto de manera diferente. Fui engañado muchos años de mi vida. ¿Cómo yo no conocí la doctrina correcta hasta este momento? Tantos años echados a perder porque no tenían el conocimiento de la Escritura y porque llegó a alguien con una gran verborrea, con un gran sentido de persuasión, considerándose doctor de la ley o gran inspirado del Señor, enseñando cosas equivocadas que la Escritura no enseñaba. Detrás de cada falso maestro hay un creyente indocto, listo para ser seducido, presa fácil de aquel que predica una diferente doctrina. Tenemos que recordar lo que Pablo le dijo a los Gálatas. En el libro de los Gálatas, en el capítulo número 1, versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado, dice Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Detrás de cada falso maestro hay un creyente indocto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay quienes los perturban y quieren pervertir el evangelio. Más adelante en el capítulo 3 les va a decir: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Detrás de cada falso maestro hay un creyente indocto. Algunos tienen este espíritu como el espíritu ateniense. He llamado el espíritu ateniense a todas aquellas cosas o personas o pueblos que lo único que están interesados en escuchar, en oír, ver algo nuevo, algo novedoso. Esto sucedió y le llamo espíritu ateniense porque en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17, se nos habla de la visita del apóstol Pablo y Silas justamente allá a Atenas.
Y cuando llegan a Atenas, usted conoce la historia del Areópago, de la predicación al Dios no conocido. Pero una de las cosas importantes en este texto de Hechos 17, y está en el versículo 21, y nos lo cuenta Lucas, autor de Hechos, dice, entre paréntesis, Hechos 17, 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Solamente eso les interesaba. Decir y oír algo nuevo. El espíritu ateniense está, amados hermanos, en nuestros tiempos. Está ahora en medio de nosotros. El internet contribuye, ¿no? Porque de repente en el internet dicen, ¿has oído? ¿Ya oíste? Esto debe de ser verdad. ¿Ya oíste que esto y que lo demás allá? Cosas que van en contra de las escrituras y le damos por cierto. Y lo damos por cierto. Y decimos, es verdad, mira nada más, porque estamos interesados en algo nuevo, en decir o oír algo nuevo. Cuando todo lo que el Señor quiso revelarnos ya está revelado en los 66 libros de las Escrituras. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas y los previno acerca de esto. Incluso el apóstol les dijo a los Gálatas que si alguien venía les predicaba un evangelio diferente que fuera anatema, incluyéndose él mismo o un ángel del cielo. Lucas nos está narrando, ¿verdad?, de que los atenienses tenían ese espíritu. De lo único que les interesaba era de decir o de oír algo nuevo. Detrás de cada falso maestro hay un creyente indocto. Y lo que hace Pablo a Timoteo es decirle que mande unos de estos que se creen doctores de la ley, estos que dentro de los cuales pueden estar Himeneo y Alejandro, de estos que pueden estar metidos en nuestras iglesias, en nuestra cristiandad, está diciendo que les mande que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Lo que sucede es lo que hizo Pablo, ¿verdad? Y esto es algo bastante duro, difícil, incluso de aplicar para nuestros días. Lo que hizo con Himeneo y Alejandro fue, como cita en el versículo 20, ¿verdad?, entregarlos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Qué duro! Nosotros hacemos lo contrario, los aceptamos, les abrimos la puerta y les decimos bienvenidos. Diría 1 Juan, ni les digan bienvenidos. Pero porque somos buena gente. Pero porque además son persuasivos, tienen una bonita palabrería, tienen un discurso emocionante. Dice el apóstol que no se enseñe diferente doctrina. La sana doctrina, más adelante, el apóstol Pablo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículos 3 al 17, va a decir de qué consiste. Es cuando el apóstol dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esta palabra, ¿verdad?, hace al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero es una palabra específica, es una palabra concreta, es de escritura inspirada, y fuera de esto no hay una doctrina válida, agradable delante de Dios. Tenemos que tener cuidado con esto. Pero la segunda cosa que el apóstol le dice a Timoteo es que tiene que cuidar de que no se tergiverse la doctrina. Supongamos entonces que no estamos hablando, ¿verdad?, de alguien que enseña una doctrina diferente. Pero estamos hablando de alguien que seguramente puede tener una doctrina, pero la tergiversa a favor de sí mismo. Versículo 4. Después de que dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Dice, así te encargo ahora. Es un encargo. Nos queda claro. En aquel tiempo había personas que favorecían, ¿verdad?, que favorecían las fábulas, incluso preferían las fábulas. Allá en segunda de Timoteo, siempre Pablo escribiéndole a Timoteo, le escribe en el capítulo número 4, versículo número 4, lo siguiente, le dijo, y apartarán estos falsos maestros, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Hay gente que les encantan las fábulas. Pero Pablo dice
que estas fábulas tenemos que desecharlas. Hay que desecharlas. Primera de Timoteo 4:7, en este mismo libro. La página siguiente en algunas Biblias. 4:7 dice el apóstol Pablo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas. Lo que hace Pablo es decir que las fábulas tienen que ser desechadas. Ahora, cuando hablamos de fábulas, ¿de qué estamos hablando? Pues las fábulas son ideas fantasiosas creadas por los hombres. Ideas fantasiosas creadas por los hombres. Aquellos asuntos espectaculares, ideas espectaculares y fantasiosas, míticas en algunos momentos cuando se va al pasado, pero por otro lado son construcciones de situaciones, ¿verdad? Que no son reales, que son imaginativas y que pueden ser pervertidas y que incluso se puede alegorizar la Biblia convirtiéndola en fábula. Dice el apóstol, tengan cuidado con eso. Son ideas fantasiosas creadas por los hombres. Acabo de ver una publicación en internet de unas personas que están siendo bautizadas en un río. Y la publicación dice, hay 2 ángeles visibles. Y por algún truco de cámara o lo que sea, ¿verdad? Hacen que aparezcan 2 ángeles ahí. Ahora, esto es una fábula, son ideas fantasiosas, esto no existe, esto no puede existir. Y aun y cuando existiera, aun y cuando sucediera, si la Biblia no da testimonio de esto y no lo confirma, afirma y sostiene, entonces, si es algo real, entonces viene como resultado de Satanás. Pero son construcciones que se hacen, incluso manipulaciones, ¿verdad? A través de ahora la tecnología se pueden hacer manipulaciones de esta naturaleza y se puede hacer que la gente crea lo que quiera creer. Se van a las fábulas, se tiran a estas fábulas, escuchan estas ideas equivocadas. Esta perniciosa doctrina de hace muchos años brasileña, Pare de Sufrir, en algún momento estaba vendiendo líquidos, pulseras, estaba vendiendo artefactos, trapos y una gran cantidad de cosas que tenían una leyenda bíblica y que los hombres estos de esta secta malévola, ¿verdad? De Pare de Sufrir, decían con el ungüento o con el untar este ungüento o con bañarse, lavarse con esta agua o usar esta medalla o usar tal o cual artefacto y repetir ciertas frases, entonces vas a tener prosperidad, vas a tener sanidad, tu marido va a regresar, tus hijos ya no van a estar en esta condición en la que se encuentran. Y entonces vendían este tipo de cosas y claro, como los atenienses, ¿no? Lo único que querían era escuchar y decir y escuchar algo nuevo. Pero estas son fábulas, estas son ideas artificiosas, estas son ideas fantásticas creadas por los hombres. Y dice el apóstol, no prestes atención a las fábulas. Estas fábulas bien pudieran ser calificadas como las califica el apóstol Pablo allá en el capítulo 4 de este mismo libro en el versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿verdad? Dice, desecha las fábulas profanas. Y en el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Habría que tener cuidado de cuidar justamente no solamente el mismo, sino la doctrina. Persistir en esta doctrina. Muy, muy importante. Sumamente importante porque hay personas que ciertamente se dejan persuadir de todas estas cosas que pueden ser dañinas para la vida. Primera de Corintios 4, en el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas ideas de las fábulas profanas, estas ideas de la tergiversación de la Biblia no es otra cosa que doctrinas de demonio. Y lo único que acarrean, lo único que logran es acarrear disputas más bien que edificación. Dice el texto. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Dice así te encargo.
Todas estas fábulas artificiosas, todas estas ideas generacionales trayendo a los profetas del Antiguo Testamento o a los patriarcas del Antiguo Testamento, haciéndoles decir o hacer cosas que no hicieron y que no dijeron, van a acarrear, como dice el apóstol Pablo, disputas. ¿Cuántas iglesias cristianas de nuestro tiempo no se han dividido por disputas de esta naturaleza? Por cuestiones doctrinales de esta naturaleza. Algunas bastante justificables, porque si estamos en alguna iglesia en donde se está predicando un evangelio diferente, es mejor salir, es mejor irse. Pero esto es lo que está acarreando. Hay iglesias que ya se están enfrentando y están simpatizando con las diferentes doctrinas y se están entregando a las fábulas profanas. Aquellos que son de Cristo, aquellos que sí conocen la Escritura, van a empezar a pelear contra ellos y va a generarse disputas más bien que edificación. Pero amados hermanos, si en nuestra iglesia estamos aprendiendo la Escritura, conociéndola, amándola, obedeciéndola, todo lo contrario de la disputa, va a haber edificación. Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero una de las cosas que tenemos que tener bien clara, estar unidos en eso, es en la doctrina. Aquella doctrina que tiene como base la fe de los apóstoles. Aquella doctrina que sale de la Escritura. De tal manera que nuestra conversación va a ser para edificación. Pero si empezamos a simpatizar con las fábulas artificiosas, con doctrinas diferentes, espectaculares, de hombres que tienen credencial de doctor, pero que nos están llevando lejos de la palabra, se van a generar disputas en lugar de edificación. Cualquier cosa, amados hermanos, que esté fuera de la Escritura, por muy veraz que se vea o suene, es una fábula artificiosa, es una fábula perversa, es una mala doctrina. Tenemos que prepararnos en la palabra. Tenemos que estar listos para presentar defensa con la palabra. Tenemos que estar empapados de la palabra para estar justamente en la doctrina correcta, evitando las fábulas engañosas. Recuerde, detrás de cada falso maestro hay un creyente indocto. ¿Es usted? ¿Le cree a todos o viene a las Escrituras? Pablo le dijo a Timoteo, esto te encargo. Y ese va a ser el encargo que tiene Timoteo. Y ese es el encargo que hoy tenemos nosotros. Vamos a ver. Te damos muchas gracias, Padre, porque podemos venir a tu palabra y ser instruidos por ella. De ninguna manera, Señor, de ninguna manera. Queremos nosotros simpatizar y escuchar diferentes doctrinas. La que nos interesa es la que está en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que no sucumbamos con esos algunos que queriendo ser doctores de la ley no entienden de lo que hablan y lo que afirman. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos estar concentrados de tal manera que no prestemos atención a fábulas y genealogías interminables, porque esto solamente acarrean disputas en lugar de edificación. Esto solamente lo vamos a lograr con el estudio diligente, cuidadoso, atento de tu palabra. Esta es nuestra tarea. Esto es lo que nos mandas. Esto es lo que queremos hacer. Te rogamos pues que te quedes con nosotros en esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les voy a pedir que ahí donde quiera que estén, en casa o donde quiera que estén, si pueden, estén de pie. Pónganse de pie y reciban la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Le invito para que cantemos la doxología 449, Confiad en Jehová. Cantemos. Tu
fortaleza de los siglos, confiad en Jehová. Hermanos, tenemos también algunos avisos que darle. En realidad no son muchos, pero sí uno muy importante. Recuerde usted que durante todo el mes de enero vamos a estar, todavía nos faltan algunos domingos, todavía vamos a estar de manera virtual. No sabemos cómo estaremos en el mes de febrero, pero vamos a estar todo el mes de enero y el primer domingo de febrero haciendo esta transmisión en línea. Todo el mes de enero y el primer domingo de febrero. Después anunciaremos qué va a pasar con los cultos presenciales o si seguimos virtuales. Oremos para que podamos regresar el segundo domingo de febrero y disfrutar la Santa Cena. Por otro lado, también le queremos insistir que esté presente en las reuniones de oración. Tenemos reunión de oración el lunes a las 12 y el viernes a las 8 de la noche. Antes era bastante más concurrida, ahora le suplicamos que venga. Si no ha venido y tiene pena porque no se ha presentado en otros días, venga. Hemos orado juntos y ha sido muy edificante. También le queremos recordar las clases entre semana y la reflexión de los días miércoles a las 7. Estamos reflexionando sobre el Padre Nuestro, cada una de sus partes. Le invitamos entonces a que no se pierda estos eventos y desde luego, le invitamos a la escuela dominical los domingos en cada una de las clases y los cultos a mediodía. Así que yo le pido que esté pendiente de la vida de la iglesia, esté al pendiente en las redes sociales de nuestra iglesia para recibir las noticias más importantes. Estemos orando por todos aquellos hermanos que están ahora contagiados de COVID y que necesitan de nuestra atención, de nuestra empatía espiritual, de nuestra oración. Vamos a escuchar, amados hermanos, el postludio y después del postludio habremos acabado. Y le pido, como siempre, no se desconecte hasta que termine la última nota del postludio. Dios le bendiga.